Hola, hola mis queridos escritores ambiciosos e imparables, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vengo con ustedes a... tengo acá como una cosa. Hoy vengo con ustedes a hablar un poquito, de nuevo, con un video de inteligencia de mercado. Ya hemos visto, hemos analizado cómo ha estado el libro en Colombia, hemos analizado cómo ha estado el libro electrónico en Colombia y el día de hoy vamos a hablar de algo mucho más global, que son los derechos de autor. Entonces, yo les tengo hoy una presentación que se llama Dime un derecho y te digo qué puedes hacer con él. Y es que el derecho de autor no es solamente pensar en registrar una obra, no es cuando nosotros hablamos de derecho de autor, no es ir y registrar una obra y ya saber que te protege el Estado o la empresa que sea sobre que nadie te pueda hacer plagio, no. El derecho de autor es muchísimo, muchísimo más que eso. Es con lo que nosotros podemos lucrar en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestro arte. ¿Por qué? Porque el derecho de autor es el que nos da ciertas facultades. Piensen que va a ser como cuando tenemos un apartamento o una casa o un carro. Nosotros somos dueños de un activo y el derecho de autor es el que nos va a dar las facultades para utilizar ese activo. Primero, quiero decirles que el derecho de autor nos protege, incluso si no lo hemos registrado, el hecho de que tengamos algo que nosotros creamos y que salió de nuestro intelecto, eso ya es nuestro y es de nuestra propiedad. Entonces, no es necesario tener que registrar nada, no, esto no aplica solamente a los que registraron su obra, no, esto te aplica desde el momento en el que escribes. Desde el momento en el que escribes, tú adquieres un derecho sobre tu obra. Y existen dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Pero en el video de hoy solamente vamos a hablar de los patrimoniales, que son los que nosotros podemos ceder, podemos licenciar y dando estos permisos es cuando nos pagan a nosotros. Piensen que los morales son nuestros y no se los podemos dar a nadie. Los patrimoniales podemos dar permisos sobre ellos y este permiso es donde está el dinero. Entonces, dicho eso, vamos a hablar de 5 derechos patrimoniales que son importantes para que ustedes los tengan en cuenta. La idea no es que los aprendan, no es que se memoricen conceptos jurídicos, sino que entiendan que un derecho tal me permite hacer tales cosas. Y así, el día de mañana, si ustedes tienen frente a ustedes un contrato editorial, ustedes mismos puedan decir, yo quiero hacer esto o quiero hacer lo otro, o incluso sin necesidad de un contrato editorial, simplemente que ya puedan pensar, ok, esto es lo que yo quiero en mi carrera y lo voy a lograr así, así y así. Y la forma de saber cuáles son tus reglas, tus permisos y tu, o sea, y lo que quieres lograr con tu obra es pues conocer un poco de qué se tratan los derechos de autor, que son la base de nuestro negocio. Ya lo he dicho muchas veces, nuestro negocio es justamente el negocio de la compra-venta de derechos de autor. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con el primer derecho, que es el derecho de reproducción. ¿Qué hace este derecho? Con este derecho nosotros podemos autorizar o autorizarnos a que nuestra obra exista en diferentes formatos, es decir, como la vasija. ¿Cuál puede ser la vasija de tu obra que tú escribiste? Pues puede ser un libro impreso, por ejemplo, una edición de lujo, puede ser una edición ilustrada, una edición de aniversario, una edición de bolsillo, un ebook, un audiolibro, una edición para coleccionistas, una edición en letra grande, una edición para bibliotecas, una edición especial con contenido inédito. Estos son solo algunas ideas, pero es para que sepas que el derecho de reproducción lo que da permiso es que tu obra se reproduzca en cierta vasija. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Tú puedes perfectamente decir, miren, yo no tengo idea de audiolibros, pero esta empresa si hace audiolibros, yo le doy las licencias para que esta empresa explote mi libro en audiolibro y a mí me dé un dinero, porque yo no me quiero meter en eso, me da pereza, etcétera. O puedes decir, por ejemplo, ok, yo estoy imprimiendo mi libro en
formato impreso acá en Colombia, pero tengo lectores en Chile o en Argentina a los que no tengo idea cómo llegar porque imprimir mi libro acá en Colombia y enviarlo, pues el envío sale muy costoso. O si no, tendría que yo meterme con todo lo de importación, pero pues no sé cómo se hace la importación, no tengo ningún partner allá. Ah, pero hay una editorial que está interesada en publicar o incluso ni siquiera que haya una editorial que esté interesada. Tú dices, si quiero ir al mercado, pues yo investigo qué editoriales hay allá y les propongo que ellos se encarguen de reproducir mi libro en el territorio de Chile con tal y tal y tal eh, permiso, pero yo continúo, o sea, esa editorial no puede tocar, por ejemplo, mis libros electrónicos porque las estoy vendiendo en Amazon y con eso estoy bien. Es una posibilidad. Entonces, la idea es que ustedes conozcan el derecho de reproducción, que justamente de qué trata. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la vasija y a quién le voy a dar permiso de usar cierta vasija y en dónde? Relacionado con mi libro. Cada una de estas ediciones que les muestro en este momento en la pantalla, si una editorial quiere hacerlas con ustedes, cada una tiene que darles dinero. Entonces, dar permiso de una edición de lujo cuesta algo. Dar permiso de una edición ilustrada cuesta algo. Dar permiso de una edición de aniversario cuesta algo, ¿sí? Si una editorial les pide los derechos universales, ustedes les están dando permiso para hacer absolutamente todo lo que se les cante sin que les paguen adicional. Entonces, en ese caso, pues tendrían que negociar muy bien o cómo serían las regalías o los adelantos para que compense lo que ustedes podrían no estar ganando si lo hacen de otra manera. Derecho a reproducción. Listo, espero que les haya quedado súper claro. Vamos con el segundo, que es el derecho de distribución. Ya tenemos la vasija. Ahora, ¿dónde ponemos esa vasija? Que es justamente la distribución. ¿Cómo va a llegar tu historia al mundo? ¿Dónde se va a ubicar mi vasija? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, damos permisos para vender libro en librerías, venderlo en Amazon, distribuirlo en Estados Unidos, publicarlo en Europa, en Asia, hacer acuerdos con otras editoriales, comercializarlo en aeropuertos, distribuirlo en grandes cadenas, venderlo en ferias internacionales. Son como los permisos que podemos dar con la distribución. Por ejemplo, si tenemos una posible aliado editorial que está solamente en Colombia, pero a mí no me interesa que esté solamente en Colombia, no, porque yo estoy sacando mis libros acá por mi lado como persona independiente, pues no, ¿de qué me sirve darle todos los derechos universales a esa persona? Si primero nos haríamos una competencia, es más, a mí me cerrarían mi negocio porque yo al darle los derechos a esa empresa, yo no puedo seguir distribuyendo a menos que ellos me den permiso a mí. Y si esa empresa no tiene cabida en ningún otro lado del mundo, o incluso puede que tenga cabida en otro lado del mundo, pero no tiene proyecciones con mi obra en otro lado del mundo, ¿para qué le voy a dar los permisos de distribución? Si lo que les decía, si por ejemplo una editorial en Chile, listo, yo le doy el permiso de distribución en Chile. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en estos derechos, tanto el anterior como este, es cuánto tiempo. Te doy el permiso de distribución en Chile, en librerías de Chile, por 5 años. Eso es algo que ustedes deben tener en cuenta en su contrato y eso es algo que sí, ya es válido y es un negocio. Nada de dame los derechos universales por la cantidad de tiempo que se me cante. No, son las cosas que siempre vamos a tener que tener en cuenta en el momento de firmar con una editorial o incluso en el momento de querer nosotros planear nuestra propia carrera como autores. Vamos, espero que este les haya quedado también claro. Vamos con el tercer derecho, que es el derecho de comunicación pública. De este casi nadie te habla, pero es muy importante que lo tengas en cuenta porque es el menos explotado en este momento. Entonces, ¿qué puedes hacer con el derecho de comunicación pública? Básicamente, este derecho permite que otras personas disfruten tu obra sin tener que comprar un ejemplar físico. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, tener un audiolibro en Audible. La persona escucha tu libro, pero no lo está comprando, ¿sí? En Storytel es lo mismo, otra plataforma. Escucha tu libro, la persona compra la suscripción a la plataforma y tiene acceso a escuchar tu libro, pero no está propiamente comprando tu libro.
por ambas, o sea, por estar en estas plataformas, tú también tienes que ganar cierto dinero, incluso si tú lo haces solo. Si tú logras conseguir estar en Audible, por cada tantas reproducciones a ti te tienen que pagar y eso hace parte de tu derecho de comunicación pública. Una lectura dramatizada, por ejemplo, en una biblioteca, una lectura pública en una feria del libro, un podcast narrando capítulos, una experiencia inmersiva en un museo. Acuérdense, por cada una de estas cosas, estos son ejemplos e ideas que a mí se me ocurrieron. Hay más del derecho de comunicación pública, acuérdense. Es cuando alguien puede experimentar mi obra sin tener que comprar un ejemplar físico de ella. Entonces, ahí hay más ideas, una plataforma educativa con la narración del libro, son ideas que se me ocurren a mí, a ustedes se les pueden ocurrir más. ¿Qué sucede con este derecho de comunicación pública? Lo que sucede es que muchas veces un partner editorial, cuando te pide los derechos universales, lo máximo que haría de explotar este derecho son los audiolibros. A ellos les interesa por la parte de audiolibros. Sin embargo, mira que existe muchísima otro tipo de cosas que se pueden hacer con justamente el derecho de comunicación pública, que una editorial no va a estar interesada en explotar. En ese caso, entonces sería que tú pienses cómo puedes negociar que quede escrito, por ejemplo, que tú le das solamente permiso a tu partner de que utilice los audiolibros, pero que tú puedas explotar tu obra por otro espacio. Por ejemplo, lo de, miren qué bonito, una experiencia inmersiva en un museo. Qué bonito, y ahí ustedes ganarían dinero, pero eso no es algo que una editorial quiera hacerlo. No, para nada. Eso es algo que a uno como autor sí le interesa y que hace parte de las proyecciones de su propia carrera. Tengan en cuenta eso. Vamos ahora con el siguiente derecho, que es probablemente el derecho con el potencial más grande de todos, que lo mismo les digo, si como se dice, lo cedemos todo, se lo entregamos todo en una editorial, pues podemos quedar con las manos atadas respecto a nuestro crecimiento, teniendo en cuenta pues cómo sería lo que hace esta editorial. Aquí les voy a decir pues un poco como los ejemplos y lo importante del derecho de transformación es que es un derecho en el que otras personas también adquieren derechos sobre nuestra obra. ¿Por qué? Porque otras personas también meten su arte relacionado con nuestra obra para que llegue, pues para que haya esta transformación. Antes de que se me enloquezcan, aquí les voy a contar un poquito. Derecho de transformación, el más conocido, una película. Tú tienes tu obra, pero va a haber un director, va a haber actores, va a haber música, va a haber, bueno, todo lo que tiene que tener una película. Y cada una de las personas involucradas en la película va a obtener un derecho sobre su participación dentro de esta. Y es pues justamente parte del derecho de transformación y ahí vienen los derechos conexos. Pero en este momento no vamos a hablar de derechos conexos, sino quiero que sepan cuál es el potencial que puede llegar a tener una obra como la de ustedes. Entonces, bueno, derecho de transformación, hablamos de película, serie de Netflix, producción de HBO, un anime, un videojuego, un juego de mesa, un juego de rol, una novela gráfica, un cómic, una obra de teatro, un musical, un parque temático, una experiencia de realidad virtual, una experiencia de realidad aumentada, una traducción a cualquier idioma, una adaptación infantil, una adaptación juvenil, una serie animada, una aplicación interactiva, lo que ustedes quieran imaginarse que transforme nuestra obra, es decir, que haga que nuestra obra trascienda el papel y otras personas puedan tener acceso a ella de otra forma. Esto no es tanto como la comunicación pública, que lo que hacía es que nuestra obra en papel la iba a tener otra persona, por ejemplo, la iba a poder, ¿cómo se dice?, disfrutar otra persona sin tener que tener el libro. Acá puede que no tengan el libro, puede que la disfruten de otra forma, pero pues cada vez que la disfrutan van a tener que pagarte. Y pues al mismo tiempo, cada vez que este formato trasciende a otro formato, pues también te tienen que pagar a ti. Imagínate, una película, te tienen que pagar no solo por la licencia de tu obra, sino, por ejemplo, si tú participas en guiones y ese tipo de cosas. Imagina, por ejemplo, que dentro de 15 años un estudio de Hollywood va a querer comprar los derechos de adaptación de tu obra
o que Netflix quiere hacer una serie, o que una empresa japonesa quiere convertir tu novela en un manga, o que, por ejemplo, un estudio de videojuegos quiere crear un RPG basado en tu universo, o bueno, un juego de mesa, ya saben, dentro de acá todo esto. Si tú entregas todos tus derechos de transformación a la editorial con la que estés firmando, no vas a poder hacer nada de eso, a menos que la editorial sea la que la gestione. Y si eres tú quien gestiona, o sea, piensa esto, ¿cuántas editoriales sacan un parque temático? Podrías hacerlo tú, podrías sacar el dinero y todo eso, pero como tú ya le diste los derechos universales a la editorial, tú no tienes el permiso de hacerlo. Y si lo llegaras a tener, ¿quién gana todo? ¿A quién tendrías tú que pagarle es a ellos, por más de que sea tu obra? Entonces, ¿por qué una editorial o un partner editorial quiere el derecho de transformación de tu obra? Básicamente es solamente por la parte de traducción a cualquier idioma y la posibilidad en algún momento de que se vuelva película. Pero en el momento en el que tú te sientes a negociar tu contrato editorial, ¿tú para qué le vas a dar la posibilidad de que haga un parque temático a una editorial que no le interesa hacer un parque temático, pero a ti sí, y te pones un techo de cristal y te amarras a, o sea, tu carrera te la amarras y depende de lo que otros quieran? No, simplemente en el momento de sentarte, tú te sientas, mira, les preguntas, ¿ustedes tienen planeado en los próximos 5 años hacer una película con mi obra? No, entonces, ¿para qué te voy a dar permiso de que hagas una película? Segundo, ¿ustedes tienen planeado dentro de los próximos 5 años traducir mi obra a, no sé, al francés? Sí. Ah, bueno, tienen solamente permiso de traducir mi obra al francés. El resto de los derechos de transformación son míos. Yo no les doy el resto. Por ejemplo, es una forma de tener en cuenta qué es lo que ustedes están permitiendo cuando ceden sus derechos, o por lo menos que sepan cuáles son los derechos que tienen y cómo podrían ustedes lucrar a partir de su obra. Y ya con esto terminamos lo que es el video de hoy. Si realmente te interesó lo que te enseñé hoy y quieres saber pues mucho más de cómo poder construir tu carrera en el mundo del libro con estrategia, acuérdate que yo ayudo a los escritores, a mis queridos escritores ambiciosos e imparables a construir sus propios imperios editoriales. Para eso te dejo un link en la cajita de descripción con mi WhatsApp para que hablemos y veamos cuál de todos mis acompañamientos se pueden acomodar a lo que tú necesitas en este momento. Recuerda que tú puedes construir una carrera increíble con tu obra sin tener que depender, por ejemplo, de una editorial o sin tener que vender tu alma al diablo. Tienes que saber qué puedes hacer con cada uno de tus derechos o cuáles son tus oportunidades y posibilidades, y yo estoy ahí para acompañarte si tú deseas. La idea es que trabajemos juntos en lograr tus sueños. Un abrazo, espero que este video te haya gustado, te haya abierto los ojos y te haya hecho pensar en todas las posibilidades que tienes con tu obra. En los comentarios me encantaría que me escribas y me cuentes qué idea loca se te ocurrió con tus derechos y cuál derecho te gustaría explotar a ti. Quedo súper pendiente, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!